Bueno, pues buenas noches. Vamos a tocar dos unidades en esta videoconferencia. Vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es la filosofía, uniéndola lógicamente con la filosofía del derecho. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la filosofía? Y mencionamos que se considera que la filosofía es una forma de pensamiento cuestionador que surge de la realidad y vuelve a ella para entenderla y transformarla. Sin embargo, es necesario anotar que muchas veces dicha expresión es usada equívocamente. Se dice, por ejemplo, que todos somos filósofos por naturaleza o que cada uno tiene su filosofía. Dichas afirmaciones están fundadas en la creencia de que pensar es sinónimo de filosofar. Pensar es una cosa, pero pensar filosóficamente es otra. Esta última requiere cumplir con ciertos requisitos mínimos: racionalidad, claridad, confrontación y duda. En primer lugar, filosofar demanda desechar del apoyo de supersticiones o mitos y sostenerse solo en la autoridad de la razón. La característica esencial de la razón es su generalidad. Es decir, si tengo razón para concluir en, creer en, desear o hacer algo, estas no pueden ser solo para mí. La razón debería servir como justificación para cualquiera que esté haciendo lo mismo en mi lugar. Este hábito de razonar nace en situación Grecia, con lo que queremos decir que a la hora de razonar cada quien hace lo que según su etnia, su sexo, su clase social, sus intereses económicos o políticos, incluso su carácter, en suma, lo que es su cultura. No obstante, lo característico de la razón es que nunca es exclusivamente mi razón, con lo cual evitamos que cualquier cosa sea tenida como verdad. Descartes, el filósofo francés creador de la famosa frase pienso, luego existo, había sugerido que la razón significa primero universalidad, en el sentido de que todos los seres humanos la poseen, incluso los que la usan de manera equivocada o no la usan. De modo que con atención y paciencia todos podíamos convenir en los mismos argumentos sobre algunas cuestiones. Y segundo, que la fuerza de convicción de los razonamientos es comprensible para cualquiera, con tal de que se decida a seguir el método racional, de manera que la razón pueda servir de árbitro para zanjar conflictos de intereses entre los seres humanos. Con todo, la racionalidad se aparta tanto del conformismo como de la utopía. En el último término, nos invita a buscar la mejor solución posible a cada uno de nuestros problemas, con realismo, lucidez y decisión. No es una panacea, no es la solución perfecta, pero pues es lo mejor que tenemos. En segundo lugar, filosofar requiere claridad. Esta no es la cortesía del filósofo como anotaba Ortega y Gasset, sino más bien una obligación. Lo expresado debe ser entendible, si es posible, por cualquier persona mínimamente instruida. La oscuridad, nos dice Bunge, es indicador de incompetencia, confusión o impostura. Por ello, si queremos competencia y autenticidad, cumplamos las exigencias de Descartes. Procuremos forjar ideas claras y distintas. Requiere que no sean oscuras ni confusas. En tercer término, el pensamiento filosófico requiere ser confrontado. La filosofía no es algo que se hace en soledad, sino que se crea al comunicarse y cotejarse con las ideas de los otros. Toda razón es discusión, y en filosofía las ideas deben de ser expuestas a la profanación, al juicio del otro, para saber si merecen el elogio o la condena, el aplauso o la injuria. Y por último,
Como cuarto requisito, filosofar requiere capacidad para dudar. La duda no es algo que nos venga naturalmente. El hábito de sopesar razones para creer o no creer apareció precisamente con la filosofía misma y es lo que la diferencia de otros saberes. La duda la duda no es mera vacilación, sino interpelación, llamada de atención o invitación a cuestionar todo aquello que no sea racional, claro y confrontable para la inteligencia humana. Solo de esta manera se evitará adoctrinamientos, dogmatismos y el quehacer filosófico seguirá su curso como viento en popa. La filosofía del derecho es el nombre que se le da al amplio estudio filosófico de temas relacionados con el derecho. Su núcleo sigue siendo las investigaciones acerca de la naturaleza del derecho. No obstante, la filosofía del derecho es mucho más que eso. Abarca desde las amplias y abstractas preguntas sobre la naturaleza o esencia del derecho, hasta las más detalladas discusiones sobre la naturaleza e interacción de varios conceptos jurídicos. Por ejemplo, la obligación jurídica, el deber jurídico, la causalidad sine qua non, que es la condición sin la cual no. Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial de carácter obligatorio para que algo sea posible y funcione correctamente, incluyendo el análisis de los fundamentos filosóficos de diferentes áreas del derecho. Por ejemplo, el derecho contractual o la responsabilidad extracontractual y las investigaciones morales o políticas sobre los límites apropiados del derecho en general o del derecho criminal en particular. En cuanto al propósito, las preguntas principales de la filosofía del derecho, las investigaciones sobre la naturaleza del derecho y la adecuada comprensión de los conceptos jurídicos centrales no tienen propósito alguno más allá del saber en sí mismo. Aunque muchos teóricos jurídicos adoptan esta posición, es muy resistida por académicos de otros campos de estudio, en especial me parece por los académicos estadounidenses. Casi todas las teorías tienen implicaciones prácticas. En ocasiones, esto hace difícil presentar artículos sobre filosofía del derecho a las audiencias estadounidenses. Hay un prominente teórico del derecho angloparlante que reivindica una estrecha relación entre la teoría jurídica propia y las consecuencias jurídicas del día a día. Ese es Ronald Dworkin. Él cree que la resolución de cada disputa jurídica específica implica o expresa una opinión sobre temas generales de la jurisprudencia y que cada posición sobre temas generales de la jurisprudencia tendrá como consecuencia diferentes resultados en muchas discusiones jurídicas particulares. Entraremos entonces, después de hablar un poquito acerca de lo que es la filosofía del derecho, hablar de los conceptos que vienen en la primera unidad, que son los principios fundamentales, que es justicia, democracia y ciudadanía. Entendemos por justicia que es el fin del derecho. Los hombres han creado las normas positivas escritas que deben fundarse en el derecho natural, cierto, inequívoco, no escrito y justo, para aplicar la equidad, que es la aplicación de la justicia en los casos concretos a resolver. La justicia es un principio de tanta universalidad que más bien es un principio, más bien no es tanto un principio, sino un valor, ya que muchos otros principios se derivan de este valor fundamental. Platón, el filósofo Platón, en la búsqueda de un concepto de justicia, escogió dar a cual lo que le corresponde. Y también fue uno de los principios fundamentales consagrados por el jurisconsulto romano Ulpiano, que la definió de igual modo. Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Constante y perpetua, pues no debe de ser ni por un tiempo ni para algunos. Sócrates, maestro de Platón,
Platón decía que la justicia siempre obra con el bien y nunca debe aplicarse al mal, que a dar a cada uno lo suyo no implica hacerles bien a nuestros amigos y el daño a quienes son nuestros enemigos, pues esto haría que se tornen aún peores. El mal para Sócrates se remedia con el bien. Es verdad que es difícil dar a cada uno lo que se merece y también saber exactamente lo que cada quien debe corresponderle, pero hay normas de derecho natural determinadas por el propio instinto que nos dice que no es justo que haya personas que padezcan hambre, que no tengan trabajo, que sean víctimas de inseguridad o que no tengan acceso a la educación. Esta es la justicia que Aristóteles llamó distributiva. Junto a la justicia distributiva, Aristóteles distinguió la correctiva, que trata de volver a la justicia. Cuando ésta ha sido violada, por ejemplo, por quien cometió un delito, esta es la justicia que aparece castigando al delincuente y restableciendo el principio de justicia. La democracia es una forma de organización de grupos, de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizadas por Platón primero y Aristóteles después en tres tipos básicos: la monarquía, que es el gobierno de uno; la aristocracia, que es el gobierno de los mejores para Platón; y la democracia, que es el gobierno de la multitud para Platón y de los demás para Aristóteles. Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Y por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios. Los valores de la democracia. La democracia moderna, como se ha visto, es ante todo un método, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos y para autorizar determinadas políticas. Pero este método presupone un conjunto de valores éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frente a sus alternativas históricas, lo que es el autoritarismo o la dictadura. Estos valores, a su vez, son el resultado de la evolución de las sociedades modernas y pueden y deben justificarse racionalmente, mostrando por qué son preferibles y cómo pueden realizarse institucionalmente, lo que significa que no se trata de meras cuestiones de gusto que, como es sabido, son individuales y subjetivas, sino de cuestiones que pueden y deben debatirse pública y racionalmente, proponiendo argumentos razonables, tanto para entender sus características como para mejorar sus realizaciones. Tres son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo: lo que es la soberanía popular, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para comprenderlos adecuadamente, conviene considerarlos analíticamente para después examinar sus relaciones de conjunto.
Las libertades democráticas se entienden que cada individuo goza del derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie, ni el gobierno, ni organización social, ni ningún otro individuo se lo impida. Por ejemplo, todo ciudadano es libre de asistir a la iglesia de su preferencia, de trabajar en tal o cual empleo, de formar una familia, de votar por un partido, etcétera. Su libertad, así entendida, puede verse como la posibilidad de elegir entre diversas alternativas sin verse sujeto a sanciones, amenazas o impedimentos. Es por una libertad frente a los demás y frente a las instituciones sociales y políticas. La igualdad política de la democracia, la igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos es el segundo valor fundamental de la democracia moderna. Este valor no significa que se cancelen todas las diferencias o incluso las desigualdades de corte económico, social, cultural o físico, sino que ninguna de tales diferencias o desigualdades puede legitimar el dominio de unos seres humanos sobre otros y por ende la preeminencia política de los primeros sobre los segundos. Por eso es un principio básico de los procedimientos democráticos que cada ciudadano tenga derecho a un voto y solo a un voto y que ningún voto valga más que los demás. De esta manera, en el momento de emitir los sufragios desaparecen las diferencias intelectuales, físicas o socioeconómicas y cada votante tiene exactamente el mismo peso en los comicios, sin importar su ocupación, su sexo, su fortuna o sus capacidades personales. La fraternidad como valor democrático, afirmamos que el valor de la fraternidad, es decir, afirmar que todos los seres humanos deben tratarse como hermanos, significa en primer lugar enfatizar los valores antes mencionados de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, pero significa algo más que resulta importante para el buen funcionamiento de los procedimientos democráticos, a saber que a pesar de sus diferencias y conflictos de intereses, o de opinión, los miembros de una sociedad no deben verse como enemigos, es decir, como divididos en bandos contrapuestos e irreconciliables, sino, en todo caso, como copartícipes parcialmente conflictivos en la formación de la voluntad política nacional. En los principios de la democracia encontramos el primero, que es el de la secularidad. El término secular se utiliza como un adjetivo calificativo para designar a todos aquellos fenómenos o elementos de una sociedad en los cuales la religión no está más presente. La noción de secularización o de secular siempre se vincula con un proceso de modernización por el cual pasa una sociedad, ya que el mismo supone una transformación desde estructuras religiosas, es decir, desde cierto nivel abstracto o mágico, hacia estructuras científicas y racionales basadas en la experiencia, en lo real. La secularización como proceso se puede encontrar en diferentes ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, cuando la forma de gobierno deja de estar determinada o guiada por la religión, como también puede pasar lo mismo con la educación o incluso con cuestiones más cotidianas, como por ejemplo la forma de vestir o de actuar frente a determinadas situaciones. Todo orden social es construido. El orden social no es natural, por eso son posibles las transformaciones en la sociedad. La democracia es un invento del ser humano. El ser humano se inventó la sociedad, por consiguiente, ningún orden social es de origen divino o externo a la voluntad de las personas que lo asumen. El principio de autofundación. La democracia es un orden en que se caracteriza porque las leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. La democracia es una decisión de la sociedad. La principal característica de la democracia es que en ella las leyes y las normas son construidas o transformadas precisamente
por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. Este principio es la base de la gobernabilidad, la ética, la creatividad, la autonomía, la libertad, la participación y la representatividad. La convivencia democrática empieza cuando la sociedad aprende a autofundar su orden social. Por eso se le llama así principio de autofundación. El principio de incertidumbre nos dice que no existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. A cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. Es posible aprender de la experiencia de otras sociedades, pero a cada sociedad le corresponde construir su propio orden democrático a partir de su historia, de su conocimiento, de su tradición y de su memoria, a partir de lo que es, de lo que tiene y de la manera como es capaz de proyectarse, puesto que nadie sabe cómo es el orden social perfecto, ni la familia perfecta, ni la institucionalidad perfecta. Es necesario trabajar todos los días en su construcción. En esto consiste el principio de la incertidumbre. El principio ético, aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden democrático está orientado a hacer lo posible a los derechos humanos, a cuidar y proteger la vida. El principio ético propone una pregunta básica. ¿Cómo pueden los derechos humanos convertirse en un principio ordenador de las relaciones sociales, de la política, de la economía, de la cultura? En pocas palabras, en principio ordenador de la vida social. El principio de la complejidad. El conflicto, la diversidad, la diferencia son constitutivos de la convivencia democrática. Eso es el principio de la complejidad. Y el principio de lo público nos dice que en la democracia lo público se construye desde la sociedad civil. La democracia es para todos. Para la democracia lo público es aquello que conviene a todos. De la misma manera, para su dignidad, este principio es lo más novedoso del discurso democrático moderno. Solo cuando una sociedad se decide a construir sus instituciones. La ciudadanía. En ese marco, el presupuesto básico que es que existen en una sociedad moderna hombres con capacidades de discernir racionalmente entre las ofertas que se le presentan, que pueden contribuir con su opinión a la toma de acuerdos, que ellos mismos puedan agruparse para participar en los asuntos públicos y que como individuos gozan de una serie de derechos. En una palabra, que los individuos son considerados ciudadanos. La familiaridad que esta palabra ha adquirido hace pensar que los ciudadanos siempre han existido. Sin embargo, parece necesario subrayar que la construcción de ciudadanos es un proceso histórico que precisamente se engarza con la modernidad y tiene su cabal de expresión en un régimen democrático. El ciudadano, piedra del toque del edificio democrático, tiene una serie de derechos y obligaciones, derechos civiles, políticos y sociales, y obligaciones en estos tres terrenos. Los regímenes autoritarios, precisamente, suprimen algunos o todos los derechos ciudadanos. Así, no es raro que los golpes militares, azonados y cuartelazos sean inmediatamente sucedidos por la supresión de algunos de los derechos ciudadanos básicos, de los derechos básicos. Por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de publicación, etcétera. A diferencia de otros regímenes donde los individuos son considerados simples engranajes para la reproducción del orden imperante, en la democracia estos gozan de una serie de garantías que son consustanciales a la forma de organización democrática. Es una proposición clara y evidente, no susceptible de demostración, sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen las instituciones del derecho y que en un momento histórico determinado
informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado. Los fundamentos de la ciudadanía, pues la ciudadanía es presentada a menudo como un problema político y jurídico. Sin embargo, su construcción no hubiese sido posible sin el concurso activo de la reflexión filosófica. La filosofía ha tratado, en última instancia, de fijar el sentido de la misma ciudadanía, señalando las exigencias éticas relacionadas con la coexistencia social y con la convivencia pacífica. Para ello se han planteado cuestiones como, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible la sociedad humana? ¿Qué relación se debe establecer entre lo individual y lo colectivo? La libertad y la igualdad, lo local y lo universal, la identidad propia y la ajena, qué actitudes y conductas son las que corresponden a un buen ciudadano. El intento filosófico de fundamentar la concepción democrática de la ciudadanía consiste en justificar los derechos y libertades a los que se vincula la existencia humana en comunidad. En ese sentido, la fundamentación de la ciudadanía supone la calificación de qué son los derechos humanos. La conciencia nacional de pertenencia surge cuando la clasificación estamental entra en crisis. En efecto, si durante el período medieval los estamentos eran la nación frente a la soberanía del rey, a partir de la Revolución Francesa, la nación se convierte en la base de la soberanía estatal. La nación es concebida como una nación de ciudadanos y no como una comunidad étnica. La identidad de sus miembros se forja más que con notas culturales, por medio de una acción común de quienes tienen la voluntad de ejercitar los derechos relacionados directamente con la participación y la comunicación política. El concepto moderno de ciudadanía, en su versión democrática, se desarrolla a partir de la valoración que se hace de la soberanía popular en las filosofías de Rousseau y Kant. La soberanía popular no se define como una limitación del poder del rey, sino como el poder en tanto capacidad de autolegislación que poseen todos los miembros de una comunidad política. Hablando de los principios del derecho, aclaramos primero que es un principio. Encontramos en la filosofía del derecho que técnicamente no debería de llamarse principio, sino fundamento, ya que un principio solo existe en las ciencias exactas, la lógica, la matemática. En ciencias sociales como el derecho existe el fundamento, pero por el amplio uso doctrinario aún utilizaremos esta palabra, principio, así lo maneja la doctrina. ¿Qué es? Es una proposición clara y evidente, no susceptible de demostración, sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen las instituciones del derecho y que en un momento histórico determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado. Un principio es una aspiración, es una guía, es un indicador, es la orientación central de un sistema. Una proposición es una enunciación clara, evidente, incuestionable y universalmente válida y verdadera, no susceptible de demostración, sobre la cual se funda una ciencia. Es lo opuesto a un postulado, que el postulado es un principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. Un principio tiene su origen en el sistema de valores vigente en una comunidad política que se plasman por el legislador o se descubren por la jurisprudencia o la doctrina científica. Son razones verosímiles sobre lo cual una determinada sociedad o administrados valoran como justo. La función. ¿Para qué sirve un principio? Un principio sirve para cumplir con la función de dirección, porque guía a los órganos públicos en la elaboración de la legislación. Sirve como interpretación porque constituye un firme asidero en la interpretación de las normas. Y en la integración porque permite suplir las insuficiencias de las normas escritas. Ejemplos de principios.
Por ejemplo, no hay delito sin ley anterior que lo establezca como tal. No hay proceso sin ley previa de cómo hacerlo. Algunos de estos principios se plasman en la ley o en la Constitución, dando origen a las garantías legales y a las garantías constitucionales. Pero otros principios se quedan tan solo como eso, en principios, esperando convertirse en garantías. Un principio es el fundamento, es la base de una garantía. Un principio no es una garantía. ¿Cuál es la importancia de los principios? Los principios son aspiraciones de un derecho moderno en espera de ser plasmadas en leyes. Los principios, una vez plasmados en la ley, se convierten en garantías. Estas son obligatorias para el legislador y el juez. Los principios se ponen en práctica cuando se hacen valer. ¿Y cómo los hacen valer? Pues no modificando esas garantías por leyes posteriores ni negando otros principios, corrigen las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, garantizan los derechos del imputado, etcétera. Sin los principios y garantías no existe el debido proceso, conjunto de etapas formales, secuenciadas, imprescindibles, realizadas dentro de un proceso por los sujetos procesales, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución y las leyes pertinentes con el objetivo de que los derechos subjetivos de la persona no corran el riesgo de que sean desconocidos. Diferencias con la garantía y la norma. Un principio no es una garantía. Un principio es el fundamento, es la base de una garantía, como ya comenté anteriormente. Una garantía es una institución de derecho público, de seguridad y de protección a favor del individuo. La sociedad o el Estado que dispone de medios que hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos. Un principio generalmente se establece en las declaraciones. Una garantía se establece en la Constitución política o en las leyes. Un principio no es cumplimiento obligatorio si no está escrito o establecido en un código o en una ley, mientras es solo una guía. Un horizonte de actuación, por el contrario, una garantía es de cumplimiento obligatorio para el legislador y el juez, inclusive su incumplimiento puede configurar en delito. Un principio no es una norma. Esta confusión solo obedece a la influencia que han tenido los juristas en la concepción normativista del derecho, que simplifica el fenómeno jurídico, reduciendo al marco de las fuentes del derecho a la ley positiva. Una norma jurídica es la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que como manifestación unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus órganos e instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y lugar definidos, prescribiendo a los individuos frente a determinadas circunstancias, condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una o más sanciones coercitivas por el supuesto que dichos deberes no sean cumplidos. La teoría de la justicia de John Rawls, este autor presenta una teoría de la justicia que lleva a un alto nivel de abstracción del concepto del contrato social, en el que se reemplaza el pacto de la sociedad a un esquema en que una sociedad justa no está sometida a la negociación política ni al cálculo de interés social. Rawls se opone a la teoría utilitaria clásica que la moral es contractual y afirma que al ser las primeras virtudes humanas, la verdad y la justicia no pueden ser transables. Es un filósofo basado en la moral de Kant, Rousseau y Locke. La justicia se la considera como la primera de las virtudes de la sociedad. Cada uno tiene el derecho de inviolabilidad basado en el principio de la justicia, que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede oponerse. Respecto a los principios de la justicia social, estos proveen de un mecanismo que establecen derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen el reparto equitativo entre beneficios y cargas de la cooperación social. El rol de los principios de la justicia social ayudan a determinar
los deberes y derechos de los individuos que al tener concepciones diferentes de justicia reconocen un denominador común. Pero no es este denominador común el único requisito para una comunidad viable. Existen otros problemas sociales como los de coordinación, eficacia y estabilidad que se deben analizar en torno a la justicia y no solamente su papel distributivo dentro de la sociedad. Para determinar el objeto de la justicia, analizaremos los principios de la justicia social que están esencialmente dirigidos a desigualdades de la sociedad a través de sus diferentes instituciones, como la propiedad privada, la familia, la competencia mercantil, etcétera, que contiene varias disposiciones con diferentes expectativas de vida, determinadas en parte por las circunstancias económicos sociales y por el sistema político. Estos principios se basan en la justa asignación de deberes y derechos fundamentales, así como de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en las diferentes gamas de la sociedad. La investigación del autor enfoca el problema de la justicia tratando de formular una concepción de justicia para la estructura básica de la sociedad concebida como un sistema bien ordenado y aislado a otras sociedades, y evalúa los aspectos distributivos de esa estructura básica y de cooperación social. También se concibe la justicia como un ideal social. Aristóteles ya concebía a la justicia como la acción de abstenerse de la pleonexia. La pleonexia se le dice la adicción exagerada a las cosas materiales, ¿no? Entonces aquí lo menciona como obtener ventaja o apoderarse de lo que le pertenece a otro, sus prioridades, su empleo, etcétera, o negarle a una persona lo que es debido. Son estos derechos que derivan de instituciones sociales. El autor considera la justicia como imparcialidad, en donde los principios fundamentales se pactan en una situación inicial que es justa y de igualdad como condición de la asociación de los individuos. Esta posición inicial de igualdad corresponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del contrato social. Por ello, se afirma que Rawls llevó a un nivel de abstracción la teoría del contrato social encontrada en Locke, Rousseau y Kant. Este estado de naturaleza es hipotético, en donde nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad ni su distribución de ventajas y capacidades. Estas se escogen tras el velo de la ignorancia y al ser todos iguales, los principios de justicia se pactarán de manera justa y las instituciones sociales actuarían como leyes equitativas. El aceptar este hecho proporcionaría la base para una aceptación pública de los correspondientes principios de la justicia. La justicia como imparcialidad es un ejemplo de la teoría contractual, en donde ciertos principios serían aceptados de manera racional en una situación inicial bien definida, en donde la división correcta de ventaja tiene que hacerse conforme a principios aceptables para todas las partes. Sin embargo, la teoría de la justicia no es una teoría contractual completa, porque no incluye principios para todas las virtudes, solo se ocupa de la justicia. Y los principios de la justicia encontramos en la teoría de la justicia, que puede dividirse en dos partes: la interpretación de la situación inicial y los principios formulados, y por otra el razonamiento para determinar cuál de esos principios se adoptaría. Para las instituciones hay dos principios y para los individuos hay varios. Instituciones y justicia formal. El objeto primario de los principios de la justicia social es la estructura básica de la sociedad, en donde las instituciones se rigen por un esquema de cooperación. Existe una clara diferencia entre instituciones e individuos. Con respecto a los principios de cada uno, las instituciones son un sistema público de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades, etcétera. Ejemplo de ellos son
el mercado, parlamento, sistemas de propiedad, etcétera. Una institución requiere de un acuerdo público con reglas que la defiendan y que sean conocidas por todos, y que se supone que todos la aceptan, y por ello los principios de justicia son escogidos a condición de que han de ser públicos como condición natural en la teoría contractual. Existe una diferenciación entre las reglas constitutivas de una institución y las estrategias de las mismas para propósitos particulares. Idealmente, las reglas deben de ser establecidas para que los hombres sean guiados por sus intereses predominantes, de manera que promuevan fines socialmente deseables. La conducta de los individuos, al ser guiada hacia la justicia social aún no prevista por ellos, es una coordinación a la que Alex Smith llamó la obra de la mano invisible. La justicia formal es la administración imparcial de las leyes e instituciones que se aplican de forma igualitaria, es decir, la obediencia al sistema. Es el imperio del derecho que apoya las expectativas legítimas. Hay dos principios de la justicia en los que existe relación directa con la posición original. Primero, cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. El segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez espere razonablemente que sean ventajosas para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Ambos principios se aplican a la estructura básica de la sociedad y rigen a la asignación de derechos y deberes, regulando la distribución de las ventajas económicas y sociales. Para su formulación, el autor explica que la estructura social se puede dividir en dos partes, en donde el primer principio se aplica a la parte social que define y asegura las libertades básicas, la libertad política, de expresión, de reunión, de conciencia, de pensamiento, de persona, que comprende la libertad frente a la opresión psicológica, la agresión física, el derecho a la propiedad personal y a la libertad respecto al arresto arbitrario. El segundo principio se aplica a los aspectos que establecen desigualdades económicas y sociales, como la distribución de ingreso y riqueza, que no tiene que ser igual para todos, pero sí ventajosa, y de las instituciones que usan su autoridad y responsabilidad para definirlas, en donde estos mandos deben de ser accesibles para todos, y el beneficio debe de ser igual a pesar de las desigualdades planteadas. El primer principio tiene prioridad sobre el segundo, porque al ser transgredidas las libertades básicas, no pueden justificarse ni compensarse con mayores beneficios sociales y económicos. Tampoco son absolutas, porque pueden entrar en conflicto entre sí y forman un sistema que es para todos. Los principios llevan al planteamiento del concepto de la justicia, como todos los valores sociales, libertades y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las bases del respeto a sí mismo. Habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos, en donde la injusticia sería aquellas desigualdades pues, que no beneficien a todos. La justicia no impone restricciones al tipo de desigualdades que son permisibles. Simplemente exige que se mejore la posición de cada uno.